Buenas tardes a todos. El día de hoy damos inicio a Voces por la Sustentabilidad, segundo ciclo de entrevistas, organizado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en el cual se muestra un espacio donde se abordarán diversos temas sociales y ambientales de interés general. El día de hoy contamos con la participación de la maestra Catalina Autón Guantes, con quien estaremos platicando sobre mitos y realidades sobre el bullying. Bienvenida, maestra. Me voy a permitir hablar un poco de la maestra Catalina, la cual es originaria de Ciudad Obregón, Sonora, donde estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa y las licenciaturas en Lenguas Modernas y Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es egresada de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos, también en la máxima casa de estudios de nuestro estado, donde actualmente realiza el doctorado en Ciencias Sociales, con un proyecto de investigación sobre el bullying, tema que ha venido desarrollando con proyectos de tesis para obtención de grado. Ha trabajado como docente por más de 15 años e impartido pláticas y capacitaciones sobre bullying a estudiantes, adolescentes y personal docente y administrativo en diversas escuelas de esta ciudad. Sus dos proyectos más recientes fueron en radio como co-conductora de un programa sobre derechos humanos y otro de corte empresarial. Agradecemos mucho su participación en este foro, maestra, y en el cual nos complace que nos explique un poco sobre este tema. Vamos a introducir esta emisión con ¿qué es el bullying? Pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación primeramente y agradezco que hayan abierto y me hayan permitido utilizar este espacio para compartir un poco sobre este tipo de violencia. El bullying es una de las formas de violencia que ocurren dentro de la escuela, como puede ser pandillerismo, robo, amenazas, vandalismo, extorsión, posesión, uso o facilitación de sustancias ilícitas o posesión de armas, etc. Existen muchas formas y el bullying es una. Para que se considere bullying se deben de cumplir 5 criterios. Que sea entre estudiantes, es decir, lo que pasa entre los maestros y los alumnos no es bullying. Tiene que ocurrir en una relación que haya una disparidad de fuerza, es decir, pues no haya posibilidad de defenderse, que sea intencionalmente dañina y que se prolongue en el tiempo. Entonces, si se cumplen estos criterios, y obviamente que se genera un daño, si se cumplen estos criterios, estamos hablando de bullying. Si no se cumplen, estaríamos hablando de otro tipo de peleas, de conatos, de rencillas, de riñas, de otras cosas, pero no de bullying. Entonces, ese es uno de los primeros mitos que se tiene que vencer sobre bullying, porque actualmente utilizamos la palabra para decir, ay, me bullearon en el trabajo, o ay, mis primos me hacen bullying, o ay, es que estás haciéndole bullying al perro, o déjalo en paz. Y en realidad, las consecuencias psicoemocionales de ser víctima de bullying son equiparables, de acuerdo con la Asociación de Psicología Americana, con el estrés postraumático que se sufre tras una agresión sexual o tras una situación de guerra. Así de fuerte y así de impactante son las consecuencias para quienes sufren la violencia por bullying. Bueno, también dependiendo pues de la prolongación en el tiempo y de la intensidad de las agresiones, pero así de serio. Y sin embargo no vamos por la vida diciendo, ay, me hizo la guerra, control remoto porque no lo encontré, ay, dejen de agredir sexualmente no sé, al primo, etcétera, pues porque son palabras fuertes que tienen una significación muy indeseable, pues. Entonces yo pienso que ese debe ser el primer paso, que se sepa que es el bullying, que es algo muy serio, muy dañino y que además tiene consecuencias no solo para la víctima, sino también para quienes la ejercen y también para quienes la atestiguan. Desmitificando un poco lo que es el bullying, como mencionan los agresores, víctimas y agresiones, ¿cómo lo denominaría más allá de los prejuicios? Mira, independientemente de la idea que se tenga o del nivel de conocimiento que se tenga sobre el bullying, todos sabemos que es algo malo y que no lo queremos pasar y que no queremos que nuestros seres queridos lo pasen. Pero también se piensa que el agresor es el típico grandote, que no se adapta en la escuela, que es grosero, que no lo tienen sus papás, etcétera, que se ve condiciones de su familia.
pero en realidad esto no es así, no se ha podido establecer un patrón de un perfil psicológico o físico sobre cómo son los agresores, igualmente para la víctima. Se cree que la víctima es una persona débil, pequeña, que es incapaz de socializar apropiadamente, etcétera, o que son niños sobreprotegidos, que vienen con este síndrome de los padres helicópteros, etcétera, pero en realidad esto no se ha podido determinar y por eso es tan difícil tratar de prevenir el bullying, porque hay víctimas que son de tamaño grande, que son más de mayor edad que los que las agreden, sin embargo, son víctimas. Y el factor común que sí se puede determinar es que son diferentes. Son personas que no encajan en lo que los demás esperan de ellos, lo que los demás esperan que las personas se comporten. Y en una sociedad en donde se te invita a ser único, diferente y divergente, como dicen ahora, pues evidentemente no es así, porque si no encajas dependiendo del tipo de escuela, no es el mismo bullying que se sufre en las zonas urbanas, el que se sube en las zonas periféricas y el que se puede sufrir en las zonas rurales. Y también depende de las escuelas, si es una escuela con alumnos de un nivel socioeconómico más alto o no. Independientemente del contexto, aquellos que no encajan dentro de lo que se espera de ellos son los que son agredidos. No todos son bullying, pero muchas veces son agresiones físicas que no encuadran en la temporalidad o que no encuadran en la diferencia en el desequilibrio de poder, pero son las personas agredidas. Y en cuanto a las víctimas, muchas veces solamente lo hacen por diversión. No es que vengan de una familia disfuncional o de una familia violenta o que estén repitiendo patrones. Es simplemente personas que se divierten por socializar y por pertenecer con otro grupo. Entonces es importante que se sepa que no porque tu hijo es alto, no porque tu hijo hace karate o no porque tu hijo tiene muy buenas calificaciones, no se va a ver involucrado en una situación de bullying. Eso es muy importante, tratar de vencer estos mitos o estos estereotipos que realmente no ayudan, o creer que porque tu hijo es muy sociable o porque tu hijo tiene ciertas características o está grandote, no va a ser víctima de bullying, también es una barrera que impide que los padres puedan estar más atentos de qué es lo que está pasando en la escuela. Sobre todo porque cuando se da el bullying, por esta situación de que es pues es ¿cómo se dice? Es un criterio que no está en capacidad de defenderse, ya sea de manera real o imaginaria. El agresor siempre le va a hacer creer que si dice algo, pues va a tener más problemas. Entonces los papás tienen que estar muy atentos a que ninguno de los niños estén en alguna situación que les parezca curiosa. La OCDE nos dice que 7 de cada 10 niños son víctimas de acoso y la ONU nos dice que 3 de cada 10 niños son víctimas de bullying. O sea, 3 de cada 10 niños que ustedes conocen, que todos conocemos, están siendo víctimas de bullying. Y con estas consecuencias que te estoy hablando, eh, pues yo considero una situación pues de una intensidad y de un alcance que debe ser considerado y tomado con mayor seriedad. Eh, Tomando un poco en consideración lo que acaba de mencionar ahorita y en base a su experiencia de sus pláticas y capacitaciones acerca del tema, y le quisiera preguntar, mucha gente va con la idea de que simplemente los niños o personas hasta secundaria sufren de bullying. O sea, podremos determinar que aún a nivel licenciatura o posgrado puede llegar a sufrir bullying alguna persona. Claro, claro, mira, yo te comento, yo tengo la experiencia de ser única y divergente, como dicen, porque estoy entre las personas con Asperger, entonces me cuesta mucho socializar. Y esa situación hace que las demás personas se perciban diferentes. Igual las personas que tienen, no sé, dislexia o que tienen fobias sociales, y esto no se termina cuando acaba su educación básica. En un principio, cuando se empezó a estudiar sobre el bullying, no se diferenciaba entre lo que ocurría en los ambientes laborales o en los ambientes académicos, porque es el mismo tipo de agresiones. Un grupo de personas o una persona o un individuo con poder sobre otro que está continuamente agrediendo.
Y estas agresiones no necesariamente son golpes, Priscila, pueden ser dejarle de hablar a alguien, puede ser dejarles de permitir pertenecer en cualquier dinámica social, académica, de juegos en el patio, en el salón, externo a la escuela, sé que se les excluya, son situaciones de exclusión, son descalificaciones, decirle a alguien, ¿sabes qué? No, yo no quiero trabajar con ellos porque no pueden. No, ¿sabes qué? Es que está bien así o asá. Entonces, eso no se limita nada más a la secundaria. De hecho, en el trabajo, en el proyecto de investigación que estoy haciendo ahora, me ha llamado la atención de que muchos son de preparatoria, porque en la preparatoria se reúnen ciertas características o ciertas situaciones de que ya son suficientemente grandes como para que los papás los dejen un poco más libres y los papás ya no estén tan pendientes en las escuelas, pero todavía son jóvenes e inmaduros y están en estas dinámicas adolescentes, porque aún lo son. Entonces hay muchas situaciones de bullying incluso dentro de la preparatoria y en la universidad, pues también hay, nada más que como ya también son un poco más adultos, pues algunas veces sienten miedo o sienten pena de aceptar que están siendo continuamente vulnerados. Yo he sabido situaciones de personas que tienen orientación o preferencias sexuales distintas a las binarias, que son continuamente atacadas, excluidas de las convivencias sociales o no sé, de lo que hacen, de los equipos de fútbol rápido que se hacen en la universidad, etcétera. Y eso lo he visto, bueno, yo no lo he vivido personalmente, pero lo he visto en compañeros en algunas clases en las que yo he estado. No, no sé si eso responde a tu pregunta, pero pues es lo que yo he visto. Gracias. Sí, sí, era algo como que me surgió al momento de la anterior pregunta. Lo siguiente que me gustaría comentar con usted es acerca de los tipos tradicionales, podría denominarse así, de bullying y los de reciente incorporación. Pues mira, los tipos de bullying van de la mano a los tipos de violencia. Violencia física, insultos, amenazas, etcétera, ¿no? Los golpes que van dentro perdón, la violencia verbal y la violencia física, pues que son empujones, pero también que te oculten tus cosas, que te las rompan, que las roben, que te detengan que te encierren en el baño y no te dejen salir, por ejemplo, es una agresión física de bullying, que que te inventen chismes, esa es parte del bullying del tipo social, son básicamente tres los grandes tipos, y ahí se derivan otros más específicos, pero dentro de los tradicionales, o los que se consideran tradicionales, pues es el físico, el verbal y el social. Y en el social te decía, es dejar eh, fuera de actividades, es inventar chismes o rumores, es utilizarlos como chivos expiatorios, estarlos culpando, de provocarlos sin que se vea mucho para que cuando explote o se quiera defender o ya no pueda más, entonces el castigado sea el que originalmente, el que está siendo victimizado. Esos son los tipos de bullying que se conocen. Pero en los últimos años, a raíz de toda esta facilitación que se tiene para acceder pues, al Internet y a dispositivos electrónicos, pues surgió el ciberbullying y que todos hemos sabido de qué va, ¿no? Desde encuestas en redes sociales para saber esto o lo otro, así, de humillar, descalificar, dañar la reputación, injuriar, etcétera, a una persona o a un grupo de amigos que son, bueno, que es de tal grupo, o que son hackeos de cuenta, o que son que dejan el Facebook abierto y ponen yo soy esto, o a mí me gusta tal cosa, ¿no? Esa clase de violencia digital se está trabajando mucho, no nada más como forma de bullying, sino como, pues sobre todo ahora con la virtualidad, pues es el campo de batalla de las personas que tienen deseos de estar pues agrediendo a otros o a dándose a llamar la atención a través de esas formas. Sin embargo, hay dos tipos que son aún de más reciente reconocimiento, siempre han existido, supongo, pero que hasta en los últimos años, hasta los últimos 5 años, se han incorporado a la lista de tipos de bullying, que son el dating violence, que es como violencia entre parejas, pero en las escuelas, que es cuando hay bullying, hay agresiones de bullying que son prolongadas en el tiempo, en una disparidad de fuerza, con intenciones dañinas, hechas de estudiante a estudiante, pero que se complementan con la relación
de pareja, que pueden ser celos, jaloneos, prohibiciones, golpes, obligar a hacer acciones que no desean, no sé, mandar fotos o hacer cosas. Esta es muy nueva y también el bullying sexual. Este es algo de lo que casi no se habla, pero pues espero que nunca lo hayas visto tú en tu escuela y que las personas que lo están viendo nunca lo hayan visto, pero que consiste en molestar el brasier de la compañera, en desabotonárselo, en levantar la falda, bajar el pantalón cuando al más flacucho o al más pues menos popular que le bajan el pantalón, que le toman fotos por el baño, que le llaman, perdón por lo que voy a decir, pero zorra, esto y lo otro, y que le están desprestigiando su reputación íntima, pues. Esta clase de bullying no se tomaba en consideración antes porque las agresiones del tipo sexual no se piensan dentro de los entornos escolares, pero también se tiene que entender que la violencia que pasa en la escuela es un reflejo de lo que pasa en la vida cotidiana en general. Entonces, es necesario también enseñar a nuestras niñas y a nuestros niños y adolescentes que el que te estén, pues no estén nalgueando o por ejemplo que se burlen porque están en su periodo menstrual, cosas como esas que son de tocamientos inapropiados, exhibición de partes del cuerpo, prendas o pertenencias de índole sexual e íntima, es una clase, son agresiones del tipo de bullying. Ahorita que menciona los diferentes tipos, lo mencionó un poco, más no, me gustaría como que desarrollarlo un poquito más acerca de si actualmente, debido a la contingencia que estamos viviendo, pues las clases son de manera no presencial. O sea, ¿podemos aún así salvarnos del bullying o aún se ve presente el bullying teniendo pues las clases virtualmente? Es, es difícil porque no estamos en un espacio compartido y porque muchas de las agresiones del tipo bullying se dan más bien de manera personal. Me explico. Eh, eh, ha habido situaciones muy indeseables en donde alguien interrumpe una clase y hace algo indebido delante de la conferencia, ¿no? Pero eso difícilmente es bullying, apenas que sea directamente hacia una persona, a menos que sea una acción que se ha venido llevando a cabo hacia una o varias personas por parte de la misma o de las mismas personas, ¿no? Eso es tendría que darse esas circunstancias para que se pudiera entender como bullying. Como violencia escolar, bueno, pues obviamente sería lo mismo que alguien entrara desnudo a la clase que tú estás dando frente a tus alumnos, ¿no? En un salón físico. Pero el bullying que se está viviendo en estos momentos tiene más que ver con molestarse por redes sociales privadas, como puede ser WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram. Tiene más que ver con tomar imágenes, capturas de pantalla y hacer memes a los compañeros que están en la imagen. De hecho, a mí cuando estoy en clases, procuro que no salga mi rostro porque pues la verdad es que tengo bastante mala experiencia con eso, pero el bullying como tal, yo considero que no se da en la misma frecuencia que se da en las clases presenciales. ¿Por qué? Porque se necesitan ciertas condiciones. Sí hay agresiones, sí siguen habiendo agresiones en redes sociales o en medios digitales, pero antes también se daban cuando estábamos en forma presencial, pues o sea, el hackear la cuenta, el hacer cuentas falsas a nombre del agredido para desprestigiar o pedir, extorsionar por fotos o por algún elemento para que haga otra persona algo que no quiere, pues eso se daba antes y se da ahora también. No, no sé si esto es a lo que me querías preguntar, o sea, si estas interrupciones o estas agresiones se pueden considerar bullying. Ahora, los expertos recientemente han dicho, ahora que se han incorporado estas situaciones digitales, que no es necesariamente forzoso, no es obligatorio que se cumpla el criterio de repetición. Una sola violencia, una sola agresión de una magnitud fuerte, como puede ser que alguien suba
imagen desnuda o una situación muy viral, puede ser considerado bullying aunque solo sea una vez, pero hasta ahorita en lo que yo he estado dentro de la universidad y trabajando con algunas preparatorias, todavía eso no ha ocurrido. Sí, sí, gracias, era a lo que quería llegar, eh, la forma de cómo pues se representaba de manera virtual. Quisiera hacer alguna otra pregunta. Esto va más relacionado a las víctimas. ¿Cómo, cómo conseguir que la persona víctima de bullying pueda hablar de eso? Muchas veces, como se mencionó al principio, no, por miedo quizás al mismo agresor, pues no se habla. Pero como mencionan los testigos o igual mismos familiares, podemos ayudar o podemos hacer que la persona hable acerca de su caso. Pues mira, parte de lo que he estado proponiendo en el proyecto de investigación, desde que fue mi tema de tesis de maestría, y algo que yo decía es que no hay un recurso jurídico, el recurso legal por el cual la denuncia de un amigo o de un tercero pueda ser tomada de la misma manera a que la víctima vaya y denuncie. Estamos hablando, bueno, yo me especializo en adolescentes, son personas que son menores de edad y que todavía necesitan la representación de un tutor legal, sea padre, madre o representante legal, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, pues su padre sí tiene, o sus padres sí tienen la facultad legal de ir a denunciar. Pero el amigo, el compañero que quiere ir a denunciar, no tiene el peso, no activa ningún protocolo. Existen muchos protocolos que la CEPA ha implementado, pero no consideran la denuncia por tercero. Y eso debería estar validado. La denuncia por un tercero debe de ser tomada y debe tener un protocolo especial, porque obviamente no cualquiera va a ir a denunciarlo, y es que a Chuchita Pérez le hace bullying Pedrito López, ¿no? Pero sí debería de activar un protocolo que exista. Eso yo pienso que sería algo que facilitaría mucho, primeramente, conocer más sobre los casos que pudieran estar ocurriendo, detectarlos, pero también el facilitar algo tan sencillo como una caja donde pueda ir la persona de manera anónima a depositar una denuncia, ya sea víctima, tercero interesado o tercero no legalmente interesado. ¿Por qué? Porque el hecho de, no nada más en este tipo de violencia de bullying, sino, como te comentaba, como es muy equiparable psicoemocionalmente a las agresiones del tipo sexual, a la víctima no le es fácil hablarlo porque además se le remueve toda esta situación y además da pena convertirse en una víctima. Hay una parte de un componente de vergüenza. Entonces, a ir a hablarlo para muchas personas, sobre todo porque muchos de ellos son personas distintas, con comportamientos distintos, es, sería, yo creo, un gran avance. De hecho, están los protocolos que deben existir, ¿no? Pero en muchas escuelas en realidad no existe una caja, una forma donde de forma anónima pueda alguien ir a decir lo que le está pasando. Y tal vez no sea bullying, tal vez cuando ya lo estudies te des cuenta que nada más son agresiones, que nada más, ¿no? Que no se trata de bullying sino de violencia, pero deben encontrarse canales en donde se pueda hablar, sobre todo que no se ponga en duda lo que está pasando, que se escuche a las víctimas. Gracias, maestra, por mencionarnos, bueno, responder la pregunta. ¿Tiene usted algún mensaje antes de que lleguemos a la parte final de la entrevista, en el cual pues vaya más que nada dirigido a aquellas personas que sufren bullying y que, como lo mencionamos en unos minutos atrás, no pueden, no pueden realmente alzar la voz y pues hablar de esto, lo que les está sucediendo? ¿Tiene algún mensaje para este tipo de grupo vulnerable? Pues en realidad más bien es estar atentos a lo que nos está pasando. Una situación de bullying empieza con una agresión.
a diferencia de otro tipo de agresiones, pues como puede ser los robos o los asaltos sexuales. Estos empiezan con una agresión y es importante, bueno, no para la víctima, pues obviamente a lo mejor es menor de edad y en estas circunstancias, pero sí para estas personas que nos escuchen, que pueden ser padres o vayan a ser padres, que estén informados sobre cómo detectar, cómo, cómo hablar con los hijos de bullying. Uno de los resultados que he estado encontrando con las personas a las que he entrevistado es que en su casa no se habla de bullying. Y cuando se habla de que alguien le agrede a su hijo, pues lo que dicen es, ay, pues devuélveselo. Si te pega una, tú dale dos. Y si no te defiendes, aquí te voy a dar porque no te defendí. Entonces, esa clase de consejos o de enfoques, pues no abonan a que se hable de bullying, a que se escuche. Es muy frecuente que si tú eres el padre del niño que pega, pues te sientes orgulloso, ah, mi hijo no le pegan. Pero en realidad es que es desde ahí en donde se tiene que empezar a resolver esta situación, a pensar en que así como les enseñamos a los niños a que no se dejen tocar sus partes privadas, a que no permitan que nadie les haga tal o cual cosa, les quite sus cosas o etcétera, también enseñarles que desde la primera vez que alguien les hace algo que no les gusta, ya sea que los empuje, que no los deje jugar, que hable mal de ellos, hablen con sus padres o con el tutor de su grupo o con el director o con el maestro y le diga, sabes que hoy pasó esto y quiero que lo sepa porque si vuelve a pasar, quiero también que esté enterado, porque muchas veces el problema de hablar como víctima es que ya tienes mucho tiempo y además esas agresiones van cargadas de mucho peso emocional, como te decía hace un momento. Entonces, yo creo que lo más importante es identificar la primera. No importa que en un principio se les llame radicales, hipersensibles, etcétera, digo a la generación, a estas generaciones que son victimizadas, estos grupos vulnerables, pero más vale eh, detectar la primera y marcar pues una bandera roja, decir, esto me pasó y no quiero que me siga pasando. Yo creo que eso sería el principal consejo o la principal, no sé, recomendación que podría hacer tanto para las víctimas, posibles víctimas, que espero que no, y también para los padres, para los hermanos, o sea, más allá de decirle, pues pégale, sabes que denuncia, háblalo, dile a mi papá, dile al maestro que esto está pasando. Hay mucha sensibilización por parte de la SEP, el programa para la convivencia escolar a nivel nacional tiene asignados presupuestos muy fuertes, se trata de penetrar lo más posible en las escuelas, hay mucho material y hay mucho interés porque esto se resuelva, pero también como sociedad debemos de poner nuestro grano de arena y superar lo que esto de que violencia se trata con violencia, porque eso no nos está llevando a ninguna mejora dentro de los números sobre situaciones de bullying en las escuelas. Sí, justo eso le iba a platicar antes de cerrar la entrevista, que sí hace falta un poco más de divulgación, pero no solamente por los espacios, pues las escuelas, sino más que nada también, como lo mencionó, desde casa. Es como un video que miré que decía que tú como padre educas a tu hijo para que pues sea respetuoso, siempre sea pues empático, solidario y así. Y el video terminaba como diciendo, ese es un blanco para que sea víctima de bullying. Entonces, o sea, como ahorita lo menciona, el chiste no es ese, sino que tú estás educando a tu hijo pues para que se termine pues esta etapa de bullying, que él no sea víctima ni que tampoco pues sea victimario, ¿no? Entonces, igual la contraparte es, como lo menciona, cuando el niño es el que golpea a este niño que es empático y solidario, o sea, ahí es cuando no solamente la escuela se hace cargo de brindar la divulgación o la difusión de este tema, sino internamente desde casa, o sea, el padre es el que tiene que hablar para que pues haya un respeto no solo en su casa, sino también en la escuela, que es la segunda casa de todos los estudiantes. Mira, ahí es que yo considero que hay un malentendido. No es educar a tu hijo que sea empático o que sea un buen ciudadano con valores cívicos fuertes y sólidos, si no le enseñas la obligación de la denuncia, la obligación también de proteger sus derechos humanos, sus derechos propios y sus intereses propios. O sea, el educar a un niño con valores debe incluir el valor de decir,
oye, esto está pasando, a mí no me vas a vulnerar mi derecho. Y eso no quiere decir que lo estés haciendo un transgresor o que lo estés haciendo una persona rebelde. Simplemente parte de esta formación es la empatía de saber, oye, yo me pongo en tu lugar y sé que lo que estás haciendo es incorrecto. Sé que lo que está pasando no está bien. O sea, no es que ese es el problema, bueno, esa es la situación con muchos temas, ¿no? Que nada más se consideran los polos, los puntos, pero dentro de ese blanco y negro hay un montón de escalas de grises. No es enseñar a los niños a la no violencia y que se dejen, es enseñar a los niños a la no violencia a través del ejercicio de sus derechos, a través del ejercicio de los mecanismos y de los instrumentos que están diseñados, no nada más en contra del bullying, sino para cualquier otro tipo de violencia, para la corrupción, para cualquier clase de abuso, pues. Entonces, sí es cierto, la educación comienza en casa, pero también debe de estar acompañado de un trabajo que se haga a nivel social, que se haga a través de los medios, decir, sabes que ser educado no te hace una persona débil o te hace una persona blanco fácil para las agresiones, al contrario. Un buen ciudadano sabe que tiene que denunciar ante un acto de corrupción. Un buen ciudadano debe saber, bueno, sabe o debe saber que debe denunciar un acto ilícito o un delito que se esté cometiendo, aunque no sea en su contra. Sí, esas son las clases de cosas que se tienen que empezar a vencer y sobre todo entender que el bullying no es un acto de molestia. El bullying es una forma de violencia que daña, que algo que no te había comentado, pero que es muy interesante, es que de acuerdo con los estudios que se han hecho a nivel internacional, 6 de cada 10 agresores terminan con algún episodio delincuencial en su vida adulta y sobre todo involucrados en conductas y hábitos de riesgo como pueden ser consumo de drogas, involucramiento en acciones pues de vandalismo o de asaltos, etcétera, o pueden acabar en la cárcel. Y obviamente con cuadros depresivos muy fuertes. Y esto se hizo en estudios en Noruega y en Estados Unidos con presidiarios a los que se les interrogó sobre bullying. Y te digo, muchos de ellos habían sido agresores de bullying en las etapas juveniles. Entonces las consecuencias no nada más son para la víctima, sino también hay, como padre debes de saber que si tu hijo es un agresor, tiene una alta probabilidad de tener problemas violentos o de involucrarse en situaciones violentas en el futuro. Muchas gracias, maestra. Agradecemos mucho el tema que se haya presentado el día de hoy, que usted se haya presentado con nosotros, porque es un tema muy enriquecedor, pero desafortunadamente pues estos espacios son muy cortos de tiempo y no nos permiten abordar más allá. Nos gustaría pues despedirnos, pero desde su perspectiva, algún mensaje, algún artículo, algún autor que usted diga que pueda ser de ayuda para todos aquellos padres que le puedan brindar un poco de ayuda a sus hijos para pues que no lleguen a estar en este problema de Hay una organización internacional reconocida a nivel mundial que de hecho fue la que consiguió que la ONU reconociera el 2 de mayo como Día contra el Bullying, que se llama Bullying Sin Fronteras. Es una organización argentina y tiene su página en internet, lo pueden buscar, Bullying Sin Fronteras. Pero también yo tengo una página en Facebook que se llama, que es parte del proyecto de investigación que actualmente hago, que se llama Proyecto Alto al Bullying. Y ahí invitamos a las personas a que nos cuenten sus experiencias, publicamos, es una página muy nueva, pero publicamos testimonios anónimos de gente a la que he entrevistado que ha sufrido bullying, compartimos información y recibimos pues también aportaciones de las personas que se interesen. Entonces, si quieren contactar o si quieren saber más sobre bullying, pueden ir a Bullying Sin Fronteras o también pueden pasar y saludar por nuestra página. Muchas gracias, maestra. Vamos a estar colocando el nombre de la página y etiquetándolo en la descripción del video, pues para que la gente pueda dirigirse a usted y poder seguir su página. Agradecemos mucho su participación el día de hoy. Les vamos a dar una vuelta por su página para estar leyendo algunos casos y pues contribuir en la difusión de este tema desde la página de WhatsApp.
Agradecemos a todos los espectadores y también les alentamos que si tienen algún comentario o alguna pregunta que sea respecto al tema y que la maestra Katy pueda responder, nosotros se la haremos llegar a ella y posteriormente se les estará dando respuesta a dichas preguntas en los comentarios de este. Agradecemos mucho, agradecemos mucho que nos hayan acompañado y también a la maestra Katy. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias a la doctora Peredo y a la doctora Eritrea y la oportunidad de poder compartir este tema y hacerlo llegar cada vez a mayor número de personas, sobre todo dentro de nuestra casa de estudios, la UAP. Muchas gracias. Gracias. Hasta una segunda emisión de este ciclo. Hasta luego.